Y hace un ratito hablábamos un poco de lo que ha sido el tema INTA, pero hay otro tema muy importante que tiene que ver con la producción primaria y más concretamente con el tema maíz. Bueno, sí, ya podemos hablar de que comenzó en algunas zonas a plantarse el maíz del nuevo ciclo 25-26, con muy buenos augurios en principio. Por lo que dice la bolsa, ¿no es cierto? Así es, Pero con... para tener más precisiones estamos en contacto con Federico Cervoni, que es el presidente de Maizar. Federico, muy buenos días. Gabriel Cuáizer y Eduardo Bustos te saludan. Gusto de tenerte entre nosotros aquí en Agroindustria en Foco, por Ecomedios 1220. Gracias a ambos. ¿Qué tal, Federico? Te escuché un poquito bajo. Yo no escucho. ¿Ahí me escucha mejor? Ah, perfecto, perfecto. Bueno, Federico, recién comentamos con Gabriel que en esta semana se conoció un nuevo informe de la Bolsa de Cereales donde se incrementa en forma sustancial la superficie asignada al cultivo de maíz. ¿Qué nos puedes decir en este sentido? Bueno, estamos en una situación bastante distinta al año pasado. Recordemos el año pasado lo que había sido la campaña anterior con el problema de la chicharrita, el Albulus maidis, y la incertidumbre que había que iba a pasar la campaña pasada, ¿no? Bueno, el sector se preparó, hizo una red nacional muy buena de monitoreo, sacamos mucha información, aprendimos mucho de esta plaga. Bueno, y hoy podemos decir que hoy ya no hay riesgo, o por lo menos en las siembras tempranas no hay población de este insecto. Aprendimos mucho que el frío resetea, digamos, la población, mata población que queda viva del otoño, y Ujú. con las poblaciones muy bajas no hay daño o no hay potencial daño de esta plaga. Y bueno, el productor lo vio, lo entendió, estamos con un perfil como nunca cargado de humedad, en muchos lados lamentablemente un exceso muy preocupante, Claro, que claro. puede poner un poco en jaque ese crecimiento del área también, digamos, porque estamos hablando ya que hay cerca de 1 millón de hectáreas en una zona muy productiva de la Ujú. provincia de Buenos Aires afectada. Efectivamente. Pero bueno, la realidad hoy es que si se soluciona ese problema, que Dios quiera se solucione Lo hemos de que se tratado vaya el agua. el sábado último, el tema de inundaciones aquí en Ecomedio, justamente, en Agroindustria. Ahora, ¿en qué medida, Federico, influye la decisión del gobierno nacional de haber rebajado las retenciones en forma permanente? Creo que está para el maíz el 9,5%, corregime si me equivoco. ¿En qué medida influyó esta decisión a nivel nacional para impulsar justamente el incremento de la superficie a sembrar con maíz? Mira, yo creo que es una señal, y en zonas donde el margen es muy justito, da una mano, ¿no? Eh, yo creo que más incide lo que sigue afectando la soja, ¿no? Porque, digamos, el maíz tiene un 9,5%, como decís vos, Ujú. pero la soja con un 26%, que sigue siendo extremadamente alto, y en estas situaciones de estabilidad, a la soja la dejan casi fuera de cancha en muchos lugares, Claro, ¿no? Entonces, especialmente las zonas también eso. regionales, ¿no? Exactamente, siempre decimos lo mismo, ¿no? Un campo en Venado Tuerto, en Pergamino, siempre, digamos, con altos rendimientos, el productor siempre un margen le queda, pero cuando te vas a 500 kilómetros del puerto, zonas más marginales, Santiago del Estero y otros lugares, la zona, el número cambia Ujú, enormemente, ¿no? ujú. Que es donde se afecta siempre la baja de siembra o los campos que hasta se pueden dejar de sembrar porque Claro, no son rentables. claro, claro. Federico, respecto de la chicharrita, ya la alarma, digamos, el temor disminuyó, creo que, recordemos, hace dos campañas hizo un desastre el bichito. Ahora, ¿cómo está la prevención? Seguro que está, pero ya no hay tanta alarma, ¿verdad? Lo que pasa es que entendemos qué es lo que pasó hace 2 años. No hubo invierno en el norte. Siempre las poblaciones Ujú. quedan muy altas al fin de la campaña. En otoño las poblaciones, y actualmente también era alta la población. Esto que comen, nada más que maíz. Claro. Entonces, si no hiela, no hay heladas en invierno, en todo lo que fue lo que pasó hace 2 años, Ajá. Santiago del Estero, todo el norte de ahí para arriba, quedó maíz guacho, quiere decir que había comida, Ujú. y la población quedó y siguió multiplicándose. Ajá. Cuando vino la primavera, la población era extremadamente alta y nadie la supo ver.
Y ahora ya sabemos por heladas que la población está bajando de forma muy importante, o no hay prácticamente en grandes partes del país este insecto. Por lo tanto, el riesgo no está y además la seguimos monitoreando. En caso que aparezca este año, y ya sabemos que en la zona núcleo no hay, es imposible que aparezca, pero de aparecer más en siembras tardías en el norte, tenemos primero la alarma para saber que hay que controlarla. Segundo, el productor sabe que hoy tiene que entrar al lote a revisarlo. Y tercero, que hoy tenemos los fitosanitarios para controlarla. Entonces, de aparecer, hay una forma de cubrirse y controlarla, que antes hasta esos productos no los teníamos. Exactamente. Claro. Entonces, la situación es totalmente distinta. El comentario que hacía es qué interesante el comentario respecto de cómo fue el invierno para ver la cuestión de la agricultura y del ambiente en una forma mucho más abarcativa, ¿verdad? Que tiene una complejidad mucho mayor que pensar en un plan de protección del cultivo con la aplicación de fitosanitarios o lo que fuera. En este caso, comentabas que fue un invierno en el cual no heló, por lo cual el vector tuvo alimentos y después engordó a lo loco en el verano, digamos. Pero qué interesante para ver la agricultura desde ese lugar, ¿no? Para toda la planificación de un año agrícola. Sí, seguro, esto es biología, ¿no? Biología y Exacto. ambiente. Entonces, con este cambio climático que está dando, posiblemente no tengamos años iguales, no tenemos el año típico por lo general, y va a ir cambiando, apareciendo nuevas plagas, nuevas enfermedades, nuevos controles, que es un riesgo para la agricultura, es un desafío para los técnicos, y tenemos que darnos cuenta de que con esta posibilidad de cambios, el productor tiene que entrar al lote mucho más seguido, ¿no? Antes estamos acostumbrados a sembrar, hacer la clásica control de malezas, insectos que hacemos por protocolo, y eso en todo el mundo está cambiando, es mucho más dinámico, mucho más riesgoso, y siempre el que la ve zafa y el que por ahí se queda con el sistema viejo, por ahí no pasa nada y por ahí pasa la sorpresa que pasó acá con la chicharrita hace 2 años. Federico, evidentemente las perspectivas del cultivo, por lo que estuvimos leyendo en los últimos días, hay una importante demanda a nivel mundial. ¿Qué expectativas hay con respecto al precio a futuro? ¿Hay una leve mejora en los contratos que se están armando de aquí a 6-7 meses, puede ser? Ya, sí, el precio para la campaña que viene está un poco más bajo que el actual. Los americanos acaban de tener una cosecha impresionante. Para que ustedes tengan una idea, son 426 millones de toneladas. Argentina produce 50. Un montón. Una producción que casi 8 veces y media de producción argentina. Claro. Brasil 49 estamos nosotros. Cosecha, lo que hace que los stocks estén muy altos a nivel mundial. Eso genera un riesgo. Pero bueno, también pasa con la soja, ¿no? La soja creo que es peor porque los stocks de soja también aumentan mucho. Entonces hoy, con la tecnología y con las nuevas técnicas productivas, las producciones, a pesar de cambio climático, siguen aumentando más la producción que el aumento de consumo. Se aumentan stocks y eso hace que los precios internacionales no sean buenos, y la perspectiva que viene para quedarse, ¿no? Un poco bajo precio de las commodities, lo que es un grave problema, lo que hace inviable que sigamos con las retenciones por la competitividad que tenemos con otros países, y bueno, lo que hace que también que te cambie, ¿no? Porque mañana puede ser un tema climático o un tema de inestabilidad política, ¿no? Lo que tenemos viendo que es Europa hoy, con todavía el conflicto ese Ucrania, abierto, Rusia, hace que la dinámica sea muy grande, pero desde el punto de vista productivo, mira, yo tuve una reunión hace poco con gente del Perú, para dar un ejemplo, están haciendo un canal en el medio del desierto, y piensan cuadruplicar la producción de alimentos que están haciendo hoy, que ya es muy alta, son exportadores de arándanos, un montón de productos,
y hoy entonces el hombre produce en el desierto, que antes era inviable. Está abriendo Bueno, el caso ciertas más áreas concreto y claro productivas. es el de Israel, ¿no? Bueno, lo que es Israel, ni hablar, la Sí, estamos muy eficiencia lejos. del agua, la desalinización del agua marina, allí ya no Mm. es un problema de agua dulce, porque ya desaliniza el agua del mar. Es decir, hoy, y esto vemos que además va creciendo en forma exponencial, ¿no? Lo que es el avance de tecnología con inteligencia artificial. Bueno, lo que es un desafío importante para lo que es qué producir, cómo producir, qué calidad producir, y bueno, y cómo manejarse en un ambiente, en un mundo que hoy por hoy, dadas las circunstancias actuales, viene creciendo mucho con, como te digo, produciendo en lugares que antes no producía, y por ahí aumentando mucho ciertos productos, Ujú. con una población que ya no crece, una población que va decreciendo, cambia de consumo, ¿no? Acuérdense que el mundo hoy tiene prácticamente una tasa negativa de crecimiento, si no fuese por África, Claro. y eso hace también que un cambio demográfico Una muy, pregunta muy más, impresionante. Federico, y te liberamos. Gabriel. Sí, bueno, Maizar se ocupa también o agrupa también a la cadena del sorgo, ¿verdad? Respecto Correcto. de este cereal, ¿cuál es la perspectiva? Mira, el sorgo en el pasado tuvo una ventana importante gracias a la chicharrita. Nosotros consideramos que no es un cultivo que deba competir con el maíz, sino Ujú. tiene que complementarse en ciertos ambientes. Y lo que es importante también hoy es la tecnología que tiene el sorgo, ¿no? Resistencia o tolerancia, insectos, control de malezas, y para variar, con proyecciones muy buenas con un manejo distinto, ¿no? Queremos el sorgo, el productor lo tiene para el lote bajo, lleno de gramón, Ujú. para hacer y vemos que hoy, haciendo sorgos de buena calidad, digamos, con buena tecnología, se llega a los 10 toneladas por hectárea muy bien, ¿no? Es una rusticidad, es un cultivo que además es doble consumo, doble propósito con la hacienda. Creemos que estamos tratando de que el productor lo vea distinto, que lo vea un cultivo, el precio es igual o mejor que el maíz, Ujú. ¿no? Depende del momento, la exportación de China. Entonces, creemos que es un cultivo que el productor tiene que darle un enfoque distinto, estamos trabajando para eso, y bueno, no vemos un crecimiento muy grande porque con el mercado internacional es mucho más chico, como la soja depende nada más que de China, la importación, pero creemos que tiene mucho futuro y en otros países también es una materia prima para hacer etanol, ¿no? Hacer Claro. biocombustibles, que también es una ventana que hay ahí. Paraguay está haciendo 2 plantas a base de sorgo. Mira. Eso genera un crecimiento del cultivo, un crecimiento del desarrollo muy bueno. Muy bien, Federico, te Sí, agradecemos muchísimo tu participación aquí en Agroindustria en Foco y seguramente ya más entrada la campaña te vamos a volver a contactar para ver cómo sigue la producción de maíz. Muchísimas gracias por tu participación. no, al contrario, cuando ustedes quieran, y bueno, esperemos que se vaya el agua en la provincia de Esperemos. Buenos Aires, que el tema es realmente muy complicado y hay productores en una situación desesperante con la hacienda y con la futura campaña que se viene. Efectivamente. Muy bien. Y así Bueno. pasaba entonces Federico Cervoni, presidente de Maíz.